¿Nosotros nos podemos apalancar del miedo para alcanzar nuestros objetivos? Bienvenidos a Entre Cuentos Podcast, un espacio donde hablaremos mi verdad sobre seguros, desarrollo personal, alimentación, deporte, emprendimiento y más. Y sí, digo mi verdad porque mi verdad es diferente a la tuya. Y es por esto que en este espacio también traeremos invitados donde a través de sus experiencias ellos también nos contarán su verdad. Si hoy estás escuchando este podcast es porque pude callar esa vocecita que me alejaba de este proyecto con una emoción de miedo. Muchas veces nos llenamos de miedo con escenarios que nunca suceden y nos alejan de nuestros objetivos. Tenía preguntas como, ¿y si no les gusta? ¿Y si me quedo sin creatividad? Entre todas estas preguntas empecé a replanteármelas por otras que me traían más recursos, como ¿y qué pasará si sí les gusta? ¿Qué pasará si mi podcast es un éxito? Y es así como el día de hoy me tienes acá. Y te quiero compartir un poco sobre mi historia. Soy nacida en Venezuela, estudié comunicación social y emigré a los Estados Unidos. Desde pequeña siempre me sentí muy atraída por las ventas. Recuerdo que vendía dulces en el colegio, luego vendí ropa en la universidad, luego llegué a los Estados Unidos y trabajé en tiendas, trabajé en una compañía mayorista en donde creé el departamento de ventas, hasta que en el 2020 llegó un momento y me dije, oye, Manuela, si te gustan tanto las ventas, ¿por qué no trabajar en algo en donde comiences a crear un futuro para ti, donde tus resultados dependan de ti? Y es ahí donde inicié en los seguros. Una carrera hermosa que me ha cambiado mi vida. Tenía muchas inseguridades y es por esto que en el año 2020, justo antes de empezar a estudiar para los seguros, decido comenzar a trabajar en mí. Y aquí te cuento un poco sobre mi desarrollo personal, porque recuerdo que estábamos en plena pandemia y empiezo a escuchar a Papá Jaime en Instagram, un colombiano, un señor hermoso que hacía meditaciones todos los días. Y ahí estaba yo, tratando de encontrarme a mí. Y digo tratando porque yo buscaba meditar, pero no sé si te ha pasado que estás en esa meditación y estás pensando es, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer después de acá? Y cientos de pensamientos que nunca logras poner tu mente en blanco y concentrar en la meditación. Ya luego en el camino encontré a través del deporte, el trote específicamente, que logro tener una meditación activa, donde logro encontrarme a mí, plantear mis pensamientos, encontrar soluciones. Te cuento toda esta faceta porque al inicio de los seguros, como te comentaba, estaba llena de inseguridades. No confiaba en mí. He hablado con varios colegas que, al igual que yo, emprendieron en este rubro y todos hemos llegado a la conclusión de que el primer año no confías en ti. Bien sea porque desconoces la industria, no tienes experiencia en ventas o porque no tienes un guía que te apoye en el siguiente paso que debes dar. Y es acá cuando estudiar, prepararte y educarte todos los días va a ser esa diferencia en esta industria. Y hablando sobre el miedo, una emoción que está muy de moda en este momento, me atreví a buscar lo que Google dice sobre esto, ¿no? Y lo voy a leer porque dice, es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Daño real o imaginario. Quiere decir que la mayoría de las veces planteamos escenarios o nos imaginamos escenarios que nunca suceden y nos hacen sentir miedo. Vamos a ver qué dice ChatGPT. ChatGPT dice que el miedo es una emoción primaria y universal que surge como respuesta ante una amenaza o peligro real o percibido. Es una reacción natural del cuerpo y la mente que tiene una función adaptativa. ¡Wow! ¿Quiere decir que tú puedes adaptar este miedo a tu favor? Es decir, nosotros nos podemos apalancar del miedo para alcanzar nuestros objetivos. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo es que nosotros los seres humanos preferimos tomar el miedo
como una limitante para no ir por nuestros objetivos. Aquí me gustaría citar a Henry Ford, que dice, si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. Y cuando pienso en esa frase, te digo que yo el día de hoy decidí creer que podía y por eso estoy acá en este podcast. El día que hice el licenciamiento para los seguros es porque creí que podía, con miedo y todo, pero lo hice. Y por eso es que me encanta la manera como Donald Trump habla sobre el miedo en su libro Think Like a Champion. Y él plantea de que si tú piensas que algo te da miedo, pues vas a sentir miedo. Pero si tú piensas esto como una inquietud, vas a tener más recursos. Por ejemplo, en vez de decir, me da miedo hacer el podcast o me da miedo emprender, ¿qué tal preguntarte, me da inquietud hacer el podcast? ¿Por qué? ¿Qué realmente tengo que hacer para llevar a cabo el podcast? Cuando yo me empecé a hacer este tipo de preguntas y a verlo como una inquietud que yo tenía hacia algo nuevo, algo que yo no conocía, avanzaba. Todos los días hacía algo por este proyecto, al igual cuando hice los seguros. Todos los días hacía algo para poder emprender en los seguros. A lo que voy con todo esto es que cuando tienes una inquietud sobre algo, tienes recursos y, por ejemplo, si quieres bajar de peso, ¿qué tienes que hacer? Investigar las maneras como tú puedes bajar de peso, ver quién ha tenido sobrepeso, cómo hizo para perder peso y llevar a cabo ciertas funciones que te lleven a bajar de peso. Igual fui yo con el podcast. Lo que hice fue preguntarle al internet, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se hace un podcast? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Empecé a ver las personas que tenían un podcast, cómo fue su primer capítulo, cuánto duraba, de qué hablaban. Y me fui dando cuenta cómo todos estos podcasters en sus inicios, sus capítulos eran cortos y ya luego van avanzando y van llevando más invitados y van tocando muchos temas y lo hacen con tanta confianza que solamente la práctica los pudo llevar ahí. Con todo esto yo he pensado que la única manera que nosotros podemos batir el miedo es accionando. Y es algo que he llevado a la práctica. Y aquí me gustaría citar a Robin Sharma en su libro de La riqueza que el dinero no puede comprar. Tiene una frase muy buena que plantea que todo inicio es duro al comienzo, desordenado en el medio y precioso al final. Si llevo esto a los seguros, al inicio fue duro, como te planteo, ¿no? Lo único que yo pensaba era, ¿a quién voy a llamar? No tengo prospectos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Ya soy dueña yo de mi tiempo, es diferente a cuando vienes de un trabajo. Y yo era la que manejaba las redes sociales, las finanzas, las ventas. Fue duro ese comienzo. Luego me encuentro con que estaba desordenado en el medio. ¿Por qué? Porque ya me eduqué, y aprendí a hacer campañas en redes. Ya tengo prospectos a quien llamar. Ya no era tan duro, ya estaba desordenado porque ya eran muchos prospectos y era yo sola la que llamaba. Luego me di cuenta que fui creando equipo y no ha sido el final, porque no es el final de mi carrera de seguros, pero sí se está tornando precioso, porque ya los resultados no dependen nada más de mí. Tengo un equipo que me apoya y que todos los días me ayuda a lograr mis objetivos. Y así es con todo en la vida. No podemos pretender de que de una vez todo sea hermoso, que no sientas miedo, que no te dé esa cosita en el estómago, lo desconocido, porque siempre lo vas a sentir. La idea es cómo decides accionar con esto. Te voy a contar una historia que me sucedió en febrero, y es que me inscribí en una certificación de EXMA. EXMA es una certificación para speaker. Lo que no me esperaba es que eran speakers ya profesionales. Me encontré el primer día de clase que el equipo con el que iba a estudiar eran speakers súper exitosos, muchos de ellos ya con sus conferencias en diferentes partes del mundo.
Ya que no sabes, yo no tenía nada. Yo estaba en cero. Y todos los días que me conectaba a la clase tenía esa sensación de, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es totalmente ajeno a lo que vengo haciendo durante todo este tiempo. Pero ¿a qué no crees? Con todo y miedo, estuve todos los 4 días en mi clase con la mejor actitud, dispuesta a aprender, y llegar a este punto no fue fácil. Como te digo, requieres mucho entrenamiento personal y esta parte es de valientes. Así como emprender es de valientes. Necesitas creer en ti, porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer. Tú eres el creador de tu realidad. Aquí se acabó el que, no, tengo a mi mamá lo hace por mí. No, tengo a mi papá lo hace por mí. Porque en mis inicios yo pensaba así. Luego me di cuenta de que soy yo la que crea mi realidad, la que tiene que buscar los recursos para hacer realidad sus sueños. Y es por eso que estamos aquí. En el momento en que yo decidí hacer el podcast, que me hacía todo este tipo de preguntas negativas de si a nadie les gusta, si me quedo sin creatividad, estaba tan cerrada que ni siquiera veía los recursos que tenía a la mano. Luego que me empiezo a replantear las preguntas, entiendo de que, oye, tengo amigos camarógrafos, tengo un sinfín de conocimientos que solamente tengo que escribir y organizarlos para poderlos transmitir. Y por eso es que yo creé este podcast, porque mi intención con esto es que a través de mi experiencia las personas puedan ver maneras de accionar, de ir detrás de sus sueños, de emprender, de salir de esa vida en automático que llevamos. Y los seguros, a mí me dieron todo eso. Los seguros, como les comento, cambió mi vida 360 grados. Los seguros me hicieron valiente. Al inicio fue como lanzarme a un vacío, pero que con el camino se fue tornando seguro. Y estoy segura que en cada cosa que yo decida emprender voy a tener el mismo sentimiento. Y así me pasó con la certificación EXMA. Con todo y miedo, pero lo hice, accioné, fui mis 4 días, tuve la presentación y me fui feliz. Obviamente tengo que hacer todavía ajustes del discurso, era mi primera vez, es normal, pero me fui feliz y agradecida porque pude encontrar un foco, que es lo principal que has de tener al momento de ser conferencista, y pude también hacer la introducción, que es la primera parte del discurso. Ya con eso siento que la certificación valió. Siento que mi tiempo, que esos 4 días que estuve allí, valieron la pena. A través de todo esto me he dado cuenta que el mejor antídoto, definitivamente, para el miedo es accionar. Tengo un coach que justamente le hice esta pregunta de, oye, pero yo cada vez que me pongo un nuevo objetivo, siento miedo. ¿En algún momento yo me voy a liberar de esa emoción? La verdad es que no. No te vas a liberar de la emoción. Porque es que si el objetivo que te estás poniendo no te genera miedo, no te genera esa sensación de, Dios mío, ¿y ahora qué sigue? Es porque no te estás poniendo un objetivo lo totalmente retante para ti. Y tenemos que salir de la zona de confort. Porque ahí es donde hay realmente crecimiento. Hacer esto, para mí, el día de hoy, es un reto. Y tenía un guión planeado. Lo tenía totalmente estructurado porque soy una mujer muy estructurada. Y si te digo, no he llevado el guión. Todo lo que te he dicho me ha venido, me ha llegado, pero al final lo hago porque sé que te puede ayudar a ti que me estás escuchando a accionar, a que sí, bajar de peso, empezar un proyecto nuevo, salir de tu trabajo, terminar una relación. Da miedo, es que da miedo, pero tienes que accionar porque solamente después que acciones es que vas a ver lo precioso que es ese nuevo camino que estás tomando. Yo me pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer el día de hoy si no tuvieras miedo?
Mi nombre es Manuela Fírvida y muchas gracias por este espacio.